Hola, bienvenidos. Vamos a tratar hoy un tema muy interesante sobre cambios de sistemas de referencia en un espacio afín. En primer lugar, vamos a definir lo que se entiende por espacio afín. Un espacio afín es una terna formada por dos conjuntos A y V y una aplicación phi del producto cartesiano de A por sí mismo en V. Bien, en el caso del conjunto A, su naturaleza suele ser geométrica y sus elementos se llaman puntos. El conjunto V es un espacio vectorial sobre R, un espacio vectorial real, generalmente n-dimensional, es decir, de dimensión finita. Y como ya he dicho antes, la aplicación phi es de producto cartesiano de A por A en V. Es decir, cogemos un par de puntos, P y Q, y le asignamos un vector, V. Esa aplicación phi se define de manera que las nociones intuitivas que teníamos sobre la equipolancia de vectores y cómo trabajan los vectores a la hora de sumarse se conserven en esta estructura abstracta. En particular, esta aplicación phi ha de cumplir lo siguiente. Para todo punto P, conjunto A, y para todo V del espacio vectorial, podemos encontrar un único punto Q de A, de forma que phi de P y Q sea el vector V. ¿Vale? Es decir, que la aplicación phi asigne a este par de puntos el vector V. En la práctica eso quiere decir que si tenemos un punto cualquiera P y un vector cualquiera V, siempre podríamos trasladar este vector para que el origen del vector libre se posicionara sobre el punto P y entonces el extremo del vector trasladado estaría en un punto Q, que sería único. Como veis, esto tiene que ver con la idea de equipolancia de vectores, ¿vale? Este vector V, este otro, todos son el mismo, pues se pueden llevar paralelamente unos a otros, hasta hacerlos coincidir. Bien, esa idea está implícita aquí, pero además necesito una segunda propiedad que, como ya he dicho, tendrá que ver con la idea de la suma de vectores, pues la propiedad más básica de esa suma. La siguiente. Phi de PQ más phi de QR es igual a phi de PR. Es decir, si tenemos un vector PQ, le sumamos otro QR, eso equivale al vector PR. ¿Lo veis? La idea básica de la suma de vectores. No olvidemos que esto es un vector, esto es otro, y esto es otro. Y esta es la suma presente en el espacio vectorial V. Bien, ya tenemos definida la idea de espacio afín. Ahora me interesa lo que se entiende por referencia o sistema cartesiano de referencia, para ser más exactos, de un espacio afín. Un sistema cartesiano de referencia R en un espacio afín cualquiera es un conjunto formado pues por un punto cualquiera del espacio afín, un elemento de A, y una base B del espacio vectorial V. Punto y base. Esa es la idea. Como me va a interesar particularmente un espacio afín tridimensional, es decir, un espacio afín donde A sea un conjunto de puntos, generalmente los puntos del espacio, entre comillas, V sea R3, es decir, el espacio vectorial de las ternas de números reales sobre R, pues en ese caso, esta base, B, va a tener tres vectores. U1, U2, U3, por ejemplo. ¿Vale? Le pongo flechita, que es lo más usual, pero a veces se me va a olvidar, pero como digo, es lo más usual. Bien, eso sería un sistema de referencia cartesiano para un espacio afín
real tridimensional. ¿Vale? Muy bien. Daos cuenta que no he dicho nada sobre la naturaleza de estos vectores, simplemente son una base, por lo tanto tienen que ser tres vectores linealmente independientes y que generen el espacio vectorial. De hecho, bastaría con que fueran linealmente independientes, porque ya sabemos por un teorema del álgebra lineal que si la dimensión del espacio es 3, tres vectores linealmente independientes automáticamente son bases. Consideremos ahora dos sistemas de referencia. Uno vamos a llamarle R, y como sabéis, como estoy hablando de un espacio afín tridimensional real, pues un vector O y una base formada pues por tres vectores. Por ejemplo, pues como he puesto antes, U1, U2, U3. ¿Vale? Y otro sistema de referencia, R', formada pues por un punto, O', y otra base, V1, V2 y V3. Vale. Pues ahora me interesa, sabiendo las coordenadas de un vector en esta base, cómo serían en esta otra, y viceversa. Pero antes tengo que definir lo que se entiende por coordenadas en una base afín. Pues es muy fácil. Si tuviera el sistema de referencia, cuidado que no le estoy dando una naturaleza especial al sistema de referencia, simplemente estoy diciendo que está formado por un punto y tres vectores linealmente independientes, por lo tanto, no estoy diciendo que sean mutuamente perpendiculares, que tengan módulo 1, nada, simplemente tres vectores linealmente independientes. Las coordenadas de un punto P respecto del sistema de referencia R, ¿no? Que aquí he intentado dibujar la situación, son las coordenadas del vector OP en la base, en este caso U1, U2, U3, es decir, X1, X2, X3, números reales, de forma que X1 por U1 más X2 por U2 más X3 por U3 dé lugar al vector OP. ¿Vale? Bien, si ahora tuviera otro sistema de referencia, O', V1, V2, V3, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto en el sistema de referencia cuando supiéramos las coordenadas de P en este otro? O al revés. Pues para ello necesitaré saber lo siguiente. ¿Cómo llevo el punto O al punto O'? ¿Vale? Y luego, ¿cómo puedo obtener el vector O'P? Como veis, ahora voy a hacer trabajar la segunda propiedad que definí para la aplicación que hacía intervenir en la estructura de espacio afín. Y es muy sencillo, estoy diciendo que OP, este vector, se puede obtener como O' más O'P. ¿Lo veis? Simplemente concatenando se consigue lo que yo quiero. Y aquí también lo veis. O' más O'P da OP. Bien, ya sabemos algo de OP, que es así, ¿vale? Es la base de R. O lo que es lo mismo, si intento hacerlo más conciso, sería algo así, X sub i por U sub i, desde igual a 1 hasta 3. ¿Cuánto es, o cómo se puede expresar el vector O'? Claro, obviamente se puede expresar usando una u otra base, pero en principio, como esta es la base, por así decirlo, inicial, voy a usarla. De forma que el vector O' tendría unas coordenadas P1, P2, P3, y expreso su forma a través de esas coordenadas así. ¿Lo veis? Como combinación lineal de los vectores de la base. En este caso, con escalares únicos para esa base concreta. Bien, y ahora, ¿cómo sería O'P? Vale, aquí sí que hago intervenir ya los vectores de esta base. O'P, pues sería I sub i por V sub i.
entendiendo que I sub I son escalares. Los escalares por los que tengo que multiplicar cada uno de los vectores de esta base para que me dé el vector O'P. Bueno, y ahora traslado estas igualdades, o los sumatorios, a la expresión que los relaciona. Fácilmente, ¿no? Esto sería X sub I, U sub I, igual a P sub I, U sub I, más Y sub I por V sub I. Bueno, se entendía que es desde 1 hasta 3, desde 1 hasta 3, desde 1 hasta 3, y la I. Bien, en esta expresión hay una cierta falta de homogeneidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí están interviniendo los vectores U y aquí los vectores V. Pero puedo hacer que todos sean U's o puedo hacer que todos sean V's. Es más cómodo hacer que todos sean U's, porque solamente hay uno aquí que representan las V's. ¿Cómo es eso? Pues obviamente cada uno de estos vectores, V sub 1, V sub 2, V sub 3, son vectores del espacio vectorial común al espacio afín, tanto en un sitio como en otro, me da lo mismo, son vectores del mismo espacio vectorial, y por tanto estos vectores se pueden expresar en esta base, U sub 1, U sub 2, U sub 3, es decir, los V's en función de los U's. Bien, voy a sustituir los valores de V sub I en función de los U sub. Voy a poner A sub J I, U sub J. Desde J igual a 1 hasta 3 y luego desde igual a 1 hasta 3. Aquí si pongo V sub 1, aquí quedaría 1 y sería los valores de J los que cambian, 1, 1, 2, 1, 3, 1. Y estos también, 1, 2 y 3. Por ejemplo, V sub 1 sería, según esto, A sub 1, 1, U sub 1, más A sub 2, 1, U sub 2, más A sub 3, 1, U sub 3. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Bien, esto es importante. Daos cuenta que no he puesto 1, 1, 1, 2, 1, 3. No. He puesto 1, 1, 2, 1, 3, 1. Sí, quiero ir a notación de matriz, pero todavía no va a aparecer de forma clara. ¿Vale? Bien. Si sustituyo esto para cada uno de los V sub I aquí dentro, voy a tener lo siguiente. Sumatorio de X sub I, U sub I, igual a sumatorio de P sub I por U sub I, más sumatorio de I sub I, y ahora todo esto, sumatorio de A sub J I, U sub J. Vale. Ahora voy a hacer uso de las propiedades de los sumatorios y de las propiedades del producto de vectores, mejor dicho, el producto de escalares por la suma de vectores. No olvidemos que estos son vectores y estos son escalares. Entonces esto quedaría así, P sub I, U sub I, doble sumatorio de A sub J I sub I, U sub J. ¿Vale? Muy bien. Ya está prácticamente. Porque ahora lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, aquí podría cambiar las I y las J sin ningún problema. I sub I, esto sería J, y esto sería IJ, y luego darme cuenta de que también puedo agrupar esta parte de aquí, así, P sub I más sumatorio de A sub IJ y sub J, todo esto por U sub I. Así que tenemos dos vectores que son iguales y están expresados en la misma base, por lo tanto las coordenadas tienen que ser iguales. Es decir, poniéndolo aquí, X sub I es igual a P sub I más sumatorio de A sub IJ por I sub J, para cada I. 1, 2 y 3, y aquí se supone para J igual a 1 hasta 3. ¿Vale? Y ahora voy a expresar eso en forma matricial. Forma matricial sería así, X sub 1, X sub 2, X sub 3, igual a P sub 1, P sub 2, P sub 3, más una matriz, que voy a explicitar ahora,
por esta otra. Aquí tenemos las coordenadas en la base R, aquí las coordenadas en la base R', aquí la traslación de O a O', y aquí vamos a meter las coordenadas de la base que delimita R' en función de la base R. Y sería, fijaos, aquí si pusiera 1, tendría que ser esto 1 y cambiaría lo demás. Es decir, sería 1, 1 por I sub 1. Luego sería 1, 2 por I sub 2, 1, 3, ¿vale? O sea que ahora sí que queda en notación matriz. A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3. Fijaos. Esto por esto sería A sub 1, 1 por I sub 1. Fijaos que esto ahora es 1, esto también. Y esto va cambiando. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3. ¿Vale? Y si esto fuera 2, pues sería 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. ¿Vale? Ven, ya lo tengo. ¿De acuerdo? Cuidado aquí, porque en esta matriz, estas son las coordenadas en forma de columna, las coordenadas de estos vectores V1, V2, V3, en la base U sub 1, U sub 2, U sub 3, respectivamente. Cuidado, son estos, los de las columnas, pero luego, claro, ha quedado bien a la hora de hacer la transformación. Todavía puedo ser más conciso a la hora de expresar esto en forma matricial. Lo voy a hacer aumentando en una dimensión la matriz. Sería x sub 1, x sub 2, x sub 3, 1, igual a lo siguiente. Aquí pondría y sub 1, y sub 2, y sub 3, 1, y toda esta información aparecería aquí, de la siguiente manera. Tendríamos a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3, y aquí P sub 1. ¿Lo veis? Al hacer este producto, este por este, este por este, este por este, y luego el P sub 1 que suma. Que es la idea que aparece aquí. Este producto por esto sería la parte esta por esta. Y luego el P sub 1 que suma sería esta parte de aquí. Y eso sería X1. Bueno, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, P sub 2. 3, 1, 3, 2, 3, 3, P sub 3. Y aquí 0, 0, 0, 1. Para que luego al hacer el producto este me diera este valor de aquí. Bien, esto es la matriz en la forma más concisa que vamos a ver. ¿De acuerdo? Llegados a este punto, vamos a hacer algunos cambios de sistema de referencia basándonos en traslaciones y giros. ¿Por qué digo esto? Bien, es algo relativamente sencillo de entender. En principio, si tenemos estos dos sistemas de referencia, hemos encontrado la manera de poder expresar las coordenadas de uno en función del otro. Es todo el desarrollo que hemos hecho aquí. Bien, he borrado aquí la matriz, pero la voy a volver a repetir. Tendríamos x1, x2, x3, 1, coordenadas afines en el sistema de referencia R. Tendríamos la matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, P sub 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, P sub 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, P sub 3, 0, 0, 0, 1, y luego aquí sub 1, y sub 2, y sub 3, 1, ¿vale? En el sistema de referencia R'. Esto me está diciendo que si supiera las coordenadas en R', podría sacar las coordenadas en R haciendo el producto de esta matriz por estas coordenadas, ¿no? Fijaos, como ya he puesto antes. Bien, en principio, si fuera al revés, sería muy sencillo. Bastaría con hacer la inversa de esta matriz, que por cierto ha de tener inversa, y la razón es muy fácil. Esta matriz es una matriz de cambio entre las bases U sub 1, U sub 2, U sub 3, V sub 1, V sub 2, V sub 3. Realmente es la expresión
de esta base en esta otra, de la base B', si queréis, en la base B, en columna. Y sabemos que esas matrices tienen rango 3. Por la estructura que hemos puesto aquí, obviamente esta matriz tendrá rango 4, y por tanto será invertible. ¿De acuerdo? Así que si esto lo hacemos todavía más conciso, y ponemos X igual a matriz por Y, multiplicando, en este caso premultiplicando por m a la menos 1 en ambos lados, obtendríamos m a la menos 1 por x igual a y. Es decir, conociendo las coordenadas en la base R, sacaríamos las coordenadas en la base R', ¿vale? A través de la matriz inversa de esta que tenemos aquí. Bien, pues visto esto, voy a pensar en por qué me centro en traslaciones y giros. Claro, esta otra base y esta otra son dos bases cualesquiera. Si las conociéramos perfectamente no habría mayor problema. Haríamos esta transformación y ya está, ¿vale? Pero, y también, claro, deberíamos conocer cómo expresar el vector O', que sería esto de aquí. Pues como digo, si no es así lo que pretendemos, sino que intentamos pasar de una base a otra de una manera física, es como tener un sistema de referencia aquí, cualquiera, hacer, por ejemplo, primero una traslación y luego coger este sistema de referencia y girarlo o bien en un eje, en otro o en otro, ¿vale? O en los tres, uno tras otro. Aquí el orden será importante y eso lo veremos luego, pero bien, de momento esa idea quiero que la tengáis. Esto es algo más dinámico, esto de alguna forma es estático, es como ya saber las bases, pero aquí estamos dándole una cierta vida a esta idea. Tenemos un sistema, trasladamos, giramos, ¿vale? Eso ocurre mucho en lo que es la robótica. Bien, pues voy a particularizar esto todavía un poquito más. No voy a pensar en bases cualesquiera. Voy a pensar en bases, en este caso el sistema de referencia R, en una base ortonormal. Es decir, la base B está formada por vectores que son unitarios, tienen módulo 1, y aparte el producto escalar de un vector por otro da 0, en el caso de que sean diferentes, ¿vale? S1 por S1 no da 0, pero S1 por S2 escalarmente da 0. Eso a nivel geométrico, ya que estamos trabajando en R3, significa que los vectores son ortogonales, forman 90 grados uno con otro, y luego, claro, si tienen módulo 1, son ortonormales. Se podría colocar esto de varias formas, pero supongamos que tenemos un sistema de referencia de este tipo, no solamente ortonormal, sino encima orientado a derechas, es decir, de esta manera, ¿vale? Y que ahora lo vamos a trasladar mediante un vector determinado, vamos a llamarlo vector, por ejemplo, P1 o ABC mejor, ABC a otro punto, pero lo vamos a trasladar paralelo a sí mismo, es decir, los vectores van a seguir siendo los mismos. Lo único que va a cambiar es que ahora el origen del sistema de coordenadas va a ser O', no girado, simplemente trasladado. ¿Cómo se traduce esto aquí? Pues de una manera muy sencilla. ¿Cuáles serían las coordenadas del vector O' que tengo que poner aquí? Pues serían precisamente A, B, C, que son las coordenadas del vector traslación. Claro, no olvidemos que al fin y al cabo este punto O' tendría coordenadas A, B, C en este sistema de referencia R, que es el vector O', ¿vale? ¿Y cuál sería la matriz que tengo que poner aquí? Obviamente la matriz identidad, porque esa sería la transformación que tengo que hacer para pasar de esta base a esta, que en realidad son estos vectores expresados en esta base, ¿no? Los del final expresados en la base del principio. ¿Lo veis? Bien, pues esto sería el resultado de una traslación. ¿Y qué pasa ahora si estoy sobre el mismo sistema de referencia ortonormal
con este sentido ortogonal a derechas, y lo que hago es girarlo. Puedo girarlo de muchas formas, ¿eh? Simplemente voy a mantener el mismo origen y lo voy a girar. Pero lo puedo girar en el sentido de este eje, que voy a llamar eje X, en el sentido de este otro, eje Y, o mejor dicho, voy a girarlo a través de este eje, a través de este eje o a través de este eje. Siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Vamos a ver, aquí sería fácil, sería así, un ángulo determinado, por supuesto. ¿Cómo puedo expresar esto ahora? Aquí. Si solo hiciera eso, aquí no habría traslación, ¿vale? Tenemos los orígenes igual. Pero ahora, al girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj, un ángulo alfa en el eje X, la matriz de cambio tendría esta forma: 0 coseno de alfa menos seno de alfa, y aquí 0 seno de alfa coseno de alfa. Esta sería la matriz que tendríamos que usar, ¿de acuerdo? Es decir, pensad, no estoy trasladándolo, estoy simplemente girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, usando el eje X, ¿vale? Giraría esto todo así, un ángulo determinado alfa. Y esa sería la matriz que tendría que usar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hiciera una traslación, sabéis, con un ángulo paralelo, y luego un giro? Pues eso quedaría reflejado así, ABC, teniendo en cuenta que la traslación sería con un vector. Este punto O' sería ahora O', el vector traslación, ¿no? He dicho que eso era ABC en el caso anterior, aquí igual, y quedaría de esta forma, ¿vale? ¿Qué pasaría si hiciera simplemente un giro en el sentido antihorario en el eje Y? A ver, sí, así. Pues entonces la matriz sería distinta. Un giro de ángulo, por ejemplo, aquí, beta. Sería coseno de beta, 0, seno de beta, 0, 1, 0, 0, y aquí tendríamos menos seno de beta, 0, coseno de beta. Repito, en el caso de que el giro se haga en sentido contrario a las agujas del reloj, siguiendo el eje Y, pues esta sería la matriz de transformación: coseno de beta, 0, seno de beta, en un ángulo beta, por supuesto, 0, 1, 0, menos seno de beta, 0, coseno de beta, 0, 0, 0, 1. Si aparte de eso hacemos la traslación, o hacemos la traslación y luego giramos, la traslación ABC, tendríamos que añadir aquí A, B y C. ¿De acuerdo? Hasta ahora estoy componiendo traslación con un solo giro. Y aquí el orden es indiferente. Podríamos trasladar y girar y trasladar. Intuitivamente se puede ver fácilmente. Si giramos esto y luego trasladamos paralelo a sí mismo, va a ser lo mismo que trasladarlo paralelo a sí mismo y luego girarlo. El sistema de referencia que vamos a obtener es el mismo. Recordad, aquí están las coordenadas en el nuevo sistema de referencia y aquí las coordenadas en el antiguo. Y si quisiéramos saber las del nuevo sistema de referencia sabiendo las del antiguo, tendríamos que hacer la inversa de esta matriz, que por cierto va a ser relativamente fácil en el caso de los giros, pero más complicado en el caso de que se componga el giro con una traslación. Ahora lo veré con más detalle. Bien, por último, si hago el giro en el eje Z sin trasladar, pues, como ya he dicho, esto quedaría 0, 0, 0, 1, aquí no hay traslación, y aquí quedaría, si el ángulo girado es gamma, sentido contrario a las agujas del reloj, quedaría coseno de gamma menos seno de gamma, 0, seno de gamma, coseno de gamma, 0, y aquí pues 0, 0, 1.
¿vale? Está un poco comprimido, pero se puede ver fácilmente. Si aparte hago la traslación ABC, pues quedaría así. Como antes, aquí está claro, es lo mismo trasladar y girar que girar y trasladar. ¿Y qué pasa si ahora hago un giro, por ejemplo, en el eje X y a continuación un giro en el eje Y? Bien, eso es más complicado. Si represento la matriz de giro o rotación en el eje X de ángulo alfa así, ya sabéis cómo quedaría. Sería 1, 0, 0, 0 coseno de alfa menos seno de alfa, 0, seno de alfa, coseno de alfa, ¿vale? Y esto 0, 0, 0, 1, ¿vale? Pues el resultado, en cuanto a coordenadas, sería así, ¿vale? Entendiendo, ya sabéis, esto sería X, esto sería Y, y esta es la matriz, en ese caso concreto, que no es esta, sino la que he dicho hace un momento. Si a continuación le hago un giro en el eje Y, un ángulo beta, entonces tengo que premultiplicar por el resultado anterior. Es decir, este resultado queda premultiplicado por este otro. Y la matriz resultante de los dos giros es el producto de estas dos matrices. ¿Vale? Y aquí, como el producto de las matrices no es conmutativo, sería diferente girar primero respecto del eje Y, un ángulo beta en sentido contrario a las agujas del reloj, y luego girar respecto del eje X, un ángulo alfa en sentido contrario a las agujas del reloj, porque el resultado debería ser este. Y es distinto en general, es distinto al que he dicho antes de girar primero en el eje X y luego en el eje Y. Por supuesto, si giro en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, en ese orden, pues ahora aquí tendría que poner la matriz RZ gamma, ¿no? Sería RZ gamma por R y beta por RX alfa. Y el orden, por supuesto, seguiría sin ser el mismo si lo hiciera primero girando en el eje Y, por ejemplo, luego en el eje Z y luego en el eje X, y el resultado no sería el mismo, ¿vale? El sistema de referencia que iba a obtener no sería el mismo y las transformaciones de coordenadas no serían las mismas. ¿De acuerdo? Bien, ahora me voy a centrar en esto, en esta parte, por ejemplo, haciendo solamente un giro en el eje, voy a aprovechar que la tengo aquí, en el eje Z, un ángulo gamma, y voy a pensar que realmente lo que me interesa es el valor de I. ¿Esta matriz se puede invertir? La verdad es que sí, porque si hacemos este determinante os vais a dar cuenta que os da 1, ¿vale? Además, las columnas son ortogonales, son de módulo 1, lo podéis ver fácilmente. Si hacéis esto al cuadrado y esto al cuadrado, os va a dar 1, claro, es la identidad trigonométrica, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, y aquí lo mismo, aquí evidentemente es 1. Los productos escalares de esto por esto, este por este, este por este, ese por ese, son todos 0. Es decir, es una matriz ortogonal, y la inversa de estas matrices es su traspuesta. De forma que en lugar de poner RZ a la menos 1 por X igual a Y, con ángulo gamma, bastaría con que pusierais RZ con ángulo gamma traspuesta por X, para sacar las coordenadas en el nuevo sistema de referencia, conocidas las coordenadas en el sistema antiguo, y sabiendo que he girado un ángulo gamma en sentido contrario a las hojas del reloj en el eje Z. ¿Vale? Bien, esto es cierto para cualquiera de esas tres matrices de giro, ¿vale? Y también para el producto entre ellas, porque el producto de matrices ortogonales es una matriz ortogonal también, ¿vale? Bien, una vez sabido esto, ya tengo una metodología para poder encontrar
las coordenadas en un nuevo sistema de referencia, siempre y cuando piense de una manera dinámica en cómo he pasado del que tengo al que quiero llegar, mediante traslaciones y giros. Y teniendo en cuenta siempre que, vale, las traslaciones pueden ser, por ejemplo, una, y luego puedo hacer otra traslación a otro sistema de referencia determinado, y si lo hago conservando, por supuesto, los ejes paralelos a sí mismos, no va a importar que lo haga primero esta traslación y luego esta, o sea, no va a ser importante el orden, o bien primero la que tengo aquí y luego esta otra, ¿eh? O sea, hacer primero esta y luego esta, o hacer primero esta y luego esta. Me va a dar lo mismo. Pero en el caso de los giros no es así, eso es importantísimo, los giros no conmutan, ¿eh? Es decir, hay que saber muy bien cómo giro y en qué orden hago esos giros. ¿De acuerdo? Bien, con esto termino.